Bueno, como les dije, en el boletín aparece nuestro texto de esta mañana para meditar. Y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego Salomón, les estoy repitiendo la lectura. Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú. Tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Dios nos dirija en esta meditación. Amén. El rey Salomón, Dios le dio a este hombre, en este momento histórico, en el pueblo de Israel, humildad y unas palabras que resuenan todavía en los corazones de todas las gentes que honran a Dios. Salomón en este momento está inaugurando lo que se llama o se llamaría el templo de Salomón. El templo que él construyó o él mandó construir para la gloria y la glorificación, el exaltamiento de Dios. Porque antes su padre David había dicho a Dios que él iba a construir porque no le gustaba que anduviera el tabernáculo en donde paseaba toda la gente de Israel. Tenía que andar llevando el arca del pacto, el acta del pacto de aquí para allá en un tabernáculo. Y dijo David: ya no estamos para eso. Dios nos ha bendecido tanto que ha llegado el momento de construir un templo y dejar que el arca del pacto esté en un lugar fijo. El arca del pacto, hermanos, significaba la presencia de Dios entre el pueblo. Así que en donde quiera que iba antes el pueblo, ahí iban con el arca. Una vez se les ocurrió a los filisteos, el pueblo filisteo, un enemigo pueblo de Israel, se les ocurrió robarse el arca del pacto. Porque se habían dado cuenta que los israelitas siempre andaban cargando con el arca, a donde quiera que andaban. Eso, ¿qué quieren ellos allí? Entonces, a algunos de los filisteos se les ocurrió robársela. Y vaya, qué maldición les tocó a esos filisteos, porque se empezaron a enfermar. Y se empezaron a enfermar y más, y mandaban a sus médicos y curanderos a curar, y no hallaban ninguna fórmula que pudiera contener las enfermedades de los filisteos, hasta que se dieron cuenta que la razón por la que se estaban enfermando era que tenían el arca que pertenecía a los israelitas. Y entonces ellos, llenos de miedo, fueron y se las dejaron en la madrugada en algún lugar de Israel. Tengan esta su arca, es una maldición para nosotros. Pero para el pueblo de Israel era una bendición. Y por eso David, el rey, dijo: es el momento en que construyamos un lugar fijo a Dios. Pero Dios le dijo: David, tú no me lo vas a construir. El templo que has soñado, no voy a permitir que lo construyas. Y te voy a dar el motivo: tus manos están llenas de sangre. Y yo no quiero que
mi templo esté edificado con manos de sangre. Tú tuviste tu papel que hacer y no cabe duda que yo te bendije y tú te he usado a ti, pero tu hijo es el que va a construir, porque él no ha derramado sangre. Y este hijo es Salomón. Salomón es el mismo que siendo un jovencito le heredó el trono de David su padre. Y una de las cosas en oración que le pidió a Dios fue que le diera discernimiento para poder gobernar al pueblo, discernir el bien y el mal. Porque él quería gobernar a su pueblo. Y en respuesta Dios le dio eso y más, le dio riquezas increíbles. Durante el reinado de David y después de Salomón, su hijo, marca la cúspide del pueblo de Israel. Todos los enemigos que habían tenido antes quedaron sometidos. No por ellos, sino porque Dios les permitió llegar a la cúspide. Eran, como quien dice, la primera potencia militar de aquel entonces. Y no había enemigo que se pudiera atrever a vencerlos. A los israelitas. Dios estaba con ellos. Entonces Salomón manda construir el magnífico templo con todo lujo de detalles, con todos los mejores materiales, y este es el momento de la inauguración. Dos cosas que son muy importantes en esta oración. Primero, que Salomón, con toda su riqueza, con toda su sabiduría, se para delante del altar de Dios en una manera humilde. No era nada arrogante. ¿Quién puede ser arrogante delante de Dios? Nadie. Si alguien pudiera ser arrogante, era precisamente Salomón, porque no ha habido en toda la historia un hombre más sabio, más capaz que él. No ha habido en la historia del hombre otro hombre más rico que Salomón. Y lo vemos parado aquí en esta porción de Primera de Reyes, capítulo 8. Sencillamente parado en humildad. Segunda cosa que debemos de tomar en cuenta de este hombre para nosotros, que era un laico. ¿Qué es un laico? Es una persona que no está ordenada, no es un sacerdote, no es un hombre que ha sido consagrado para el servicio de Dios. Es un hombre común como nosotros, o como ustedes, porque yo debo decir que yo sí he sido consagrado. Y esta estola me lo indica. He sido separado para administrar la palabra y los sacramentos de Dios. Pero Salomón no, es un hombre creyente, sencillo. Y en su oración precisamente empieza diciendo: Señor Dios Todopoderoso, extendiendo sus manos. Señor Todopoderoso, ¿qué dice? Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú. En la cúspide del pueblo de Israel, gozando de las delicias de la riqueza, de la prosperidad, de la victoria, del sometimiento de todos sus enemigos. Este rey admite que todo eso viene de la mano de Dios. Y él dice: no hay otro rey, otro Dios como tú. Y en efecto así es. ¿Quién como Dios? ¿Quién como su grandeza? ¿Quién como su poder? Nosotros seres humanos no podemos más que caer de rodillas ante la majestad de Dios en su grandeza.
y alabarlo, porque Él más que todo nos ama y quiere el bien para nosotros. Nos quiere bendecir. Nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Y como buen Padre, Él quiere llenarnos de las mejores bendiciones. Y este rey Salomón es el testigo de estas cosas que está diciendo. Todo esto que tenemos ahora viene de ti. Tú cumples tu pacto, tú cumples tu palabra, tú te sostienes en ella. Y esto es magnífico para nosotros cristianos. Siempre que hay que pararnos y confesar la palabra de Dios como verdadera. En inglés escuchamos esta mañana a Andrea decir precisamente esto, que ella estaba dispuesta hasta la muerte a confesar y defender la palabra de Dios. Nosotros cristianos hemos pasado por allí cuando fuimos confirmados. Hemos también confesado, y en nuestros momentos de vida cristiana, en sus momentos críticos o cúspides o esenciales, importantes, también hemos tenido la oportunidad de confesar. Y nos paramos delante de la gente y en nuestra confesión de que somos, de defender y sostener la palabra verdadera de Dios. Si no hemos tenido oportunidad de hacer eso, ya vendrán oportunidades más en el futuro. Tú cumples tu pacto, tú cumples tu palabra, Dios. Tú cumples en defendernos. Tú cumples en darnos salud. Tú cumples en darnos vida. Tú cumples en cuidar a nuestros hijos y a todos los que son de nuestra familia. Tú cumples en sostener la iglesia. La iglesia es un milagro que exista. Tantos enemigos que hay en contra de ella. Tantos enemigos que se levantan incluso dentro de la misma iglesia para combatir a la existencia de la iglesia. Aquí mismo en el Buen Pastor no faltan quien quisiera destruir esta congregación, pero Dios sostiene a la iglesia y le debemos dar gracias a Él, porque no hay Dios tan grande como Él que cumple con su palabra. Y otra cosa que viene aquí registrada en esta oración, unos versículos más adelante, dice: lo que pide Salomón a Dios es muy sencillo. Dice: hemos construido este templo y lo único que queremos, Señor, de ti es que tengas piedad de nosotros, tengas misericordia de nosotros, pobres pecadores. Eso es lo que venimos nosotros a la iglesia también a pedirle a Dios: piedad, perdón, amor y salvación. Y Dios las entrega aquí a través de su palabra, a través de los sacramentos en donde Él nos ofrece su cuerpo y sangre para el perdón de los pecados. No debemos de olvidar esto. Salomón pide no solamente por el templo de que él mandó construir, sino por los creyentes y por todos los templos como este que se edifican para la gloria de Dios. Los edificamos para venir a Él y recibir los dones que Dios tiene. Ten piedad de nosotros, Dios. No hay Dios tan grande como tú.